Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con la teología de San Mateo. Y ahora estamos prácticamente concluyendo estos 28 capítulos que fuimos pasando poco a poco, ciertamente no de una manera exhaustiva, porque aquí hay tanto para estudiar, tantos elementos tan lindos, pero que por lo menos fuimos abriendo una perspectiva amplia, ¿verdad?, de lo que significa un estudio teológico más o menos que nos ayuda, ¿verdad?, a entender, a comprender, sobre todo en el sentido teológico. Y justamente por eso ahora queremos hacer una recapitulación. Recapitular, es decir, vamos a los elementos esenciales para que no nos perdamos en elementos muy pequeños, tal vez en elementos de la estructura que no nos hace entender lo general y lo amplio de lo que el autor sagrado verdaderamente tenía como intención. La intencionalidad de los escritos bíblicos siempre son muy importantes y en este caso la intencionalidad con esta teología de San Mateo. Vamos a mirar los planos de la obra del Cristo, así como recapitulación teológica. Los planos de la obra del Cristo. ¿Cuáles son estos planos de la obra del Cristo, del Mesías, que está en medio de nosotros? Entonces, la primera pregunta, ¿quién es Jesús? Nosotros decíamos en esos primeros capítulos, ¿quién es Jesús? Así se le presentaba, ¿quién es? ¿A quién le estamos nosotros siguiendo? El seguimiento de Jesucristo, la primera comunidad cristiana que está detrás de Jesús. Solo se puede responder a esta pregunta precisando justamente el sentido de sus obras. Esto entonces es lo que Mateo nos está queriendo decir.
¿Cómo puedo conocer a Jesús? ¿Cómo puedo conocer? Y solamente, según San Mateo, a través de sus escritos, lo podemos conocer precisando el sentido de sus obras. No es luego ni también mirando simplemente sus obras, sino que también el sentido de cada una de sus obras. Recordemos que nosotros en un momento hablábamos de los milagros, pero entonces aquí no miramos simplemente los milagros de por sí, que suele ser muchas veces nuestros problemas, ¿verdad? Los problemas que tenemos con respecto a la variedad, la cantidad de milagros, es que miramos y decimos, bueno, Jesús puede hacer ese milagro, Dios puede realizar ese milagro, y sin embargo, no miramos lo esencial y que es lo fundamental que el autor sagrado nos está queriendo transmitir, que es el sentido de esa obra, el sentido de ese milagro. Valorando entonces el camino que ellas vienen a fundar sobre la tierra. Aquí hay algo más aún, es decir, nosotros buscamos valorar el camino, valoramos el camino, porque aquí para llegar entonces a este milagro, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, es decir, esa obra de Jesús, esa obra de Dios en la vida del mundo, nosotros tenemos que mirar también el camino que se va trazando. Y eso es lo que tenemos que valorar. Pero ¿por qué el autor sagrado está queriendo ayudarnos a entender este aspecto dentro de su estructura y dentro de su esquema de cómo él está escribiendo? Porque también nosotros tenemos que valorar el camino, que es lo que nos va a servir a nosotros. ¿Qué camino yo ahora, como seguidor de Jesucristo, debo hacer para ser un auténtico cristiano? ¿Se dan cuenta? Entonces, primero mirar, preguntarnos, precisar el sentido de esa obra, precisar, entender, valorar eso. Y luego, en segundo momento, valorar ahora el camino, la estrategia, qué camino va asumiendo, qué camino va tomando para llegar entonces al objetivo central. Un Cristo que termine en su persona y que se cierre en su aureola como esencia autovaliosa carece de sentido. Aquí me parece que está la frase esencial apela ñandeye y cuaponana lleva. Porque en va la ñandeye ya pota la ñamañaminte peñande yara y cuamimaba peñande yara, pero como una definición dice con su aureola. Es decir, un Cristo santito, un Cristo que está ahí, que llega a la santidad, como diciendo, bueno, Él llegó y yo le miro, le contemplo y me quedo en esta realidad. No, sino que mirando el sentido de su santidad. ¿Cuál es esa santidad a la que a mí me está llamando? Porque yo estoy en este también seguimiento, entonces comienzo a valorar el camino que me lleva a la misma realización, a esa realización a la que Él le llegó, entonces yo también estoy llamado a esa realización y por lo tanto estoy mirando el camino para llegar hasta ahí. Entonces, un Cristo que termine simplemente en su persona y que se cierre simplemente en su aureola como esencia, ¿verdad? Autovaliosa, carece totalmente de sentido. Cristo es ser abierto, es la presencia de Dios que nos transforma. Ahí está. Entonces, el Cristo que está presentando aquí, como estamos haciendo una recapitulación teológica, ¿verdad?, de todo lo que el Evangelio de San Mateo nos está queriendo presentar, es un Cristo abierto, es la presencia de Dios que nos transforma. Nosotros estamos caminando entonces hacia esa transformación verdadera, que es la transformación de la propia vida. Son sus obras, su despliegue, evidentemente, las que muestran qué es Jesús, quién es Jesús para nosotros. Es decir, el hecho de caminar hacia Él, de entender lo que Él nos propone, de lo que Él está diciendo, eso es lo que tiene valor para nosotros. Porque pearireñan de yeye puruta yeyapoa lleva peñandera pe ñanguaje y chupe. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe, Nuevo Testamento.
Queridos amigos, bienvenidos a Cracovia. Así comenzaba hace 5 años la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia. Era el verano de 2016 y más de 1,5 millones de jóvenes acudieron a este encuentro con el Papa Francisco para reflexionar sobre su modo de vivir la fe. En su primer gran encuentro invitó a todos a soñar y a buscar respuestas en Jesús. C'è una risposta che non si vende, c'è una risposta che non si compra, una risposta che non è una cosa, che non è un oggetto, è una persona. Si chiama Gesù Cristo. Un applauso, Signore. Uno de los momentos más impactantes de su viaje fue su visita al campo de concentración de Auschwitz. Francisco rezó en silencio también en la celda donde torturaron a San Maximiliano Kolbe y pidió por todas las víctimas del odio. Cracovia es la ciudad de Juan Pablo II y su protagonismo se vivió esos días. En su santuario el Papa se reunió con sacerdotes y religiosos. Francisco quiso visitar el santuario de Santa Faustina Kowalska, donde explicó en qué consiste la misericordia de Dios y recordó que Jesús ama sin condiciones. Nunca nos alejemos de Jesús. Abyśmy nigdy nie oddalili się od Jezusa. Aunque pensemos que por nuestros pecados o nuestras faltas somos lo peor. Nawet wtedy, kiedy myślimy, kiedy nam się wydaje, że ze względu na nasze grzechy jesteśmy najgorsi. Así nos prefiere Él. Así su misericordia se derrama. El evento más importante fue este encuentro al atardecer a las afueras de la ciudad. Allí se escuchó uno de los discursos más potentes del viaje. Cari giovani, non siamo venuti al mondo per vegetare, per passarcela comodamente, per fare della vita un divano che ci addormenti. Al contrario, siamo venuti per un'altra cosa, per lasciare un'impronta. È molto triste passare nella vita senza lasciare un'impronta. Cientos de miles de jóvenes pasaron allí la noche para preparar la misa del domingo, en la que Francisco les pidió que sueñen en grande. Non lasciatevi anestetizzare l'anima, ma puntate al traguardo dell'amore bello, che richiede anche la rinuncia e un no forte al doping del successo ad ogni costo e alla droga del pensare solo a sé e ai propri comodi. Hasta hoy la JMJ de Cracovia ha sido la última en Europa, pues el siguiente encuentro fue en 2019 en Panamá. Si la pandemia lo permite, la próxima será en Lisboa, la capital de Portugal, en el verano de 2023. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe,
Ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos haciendo esta recapitulación y decimos que el primer elemento teológico fundamental aquí entonces se nos presenta a Cristo como juez escatológico. Otro elemento que tenemos que entonces reflexionar y que ya hemos dicho varias veces, pero volvemos a insistir porque la repetición nos va a ayudar. El hecho de decir la palabra escatón. Ustedes pueden volver a escuchar y volver a estudiar. Cuando comenzamos nosotros, ya hace casi 2 años, año y medio, ¿verdad? Que comenzamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, lo primero que hicimos fueron entonces presentaciones sobre la famosa explicatio terminorum, ¿verdad? Como decían los latinos, la explicación de ciertas terminologías esenciales y fundamentales que se utilizan dentro de un estudio bíblico, dentro de la Biblia, porque Ñande ya entendean. Porque ese pues suele ser el problema, sobre todo en el sentido protestante, ¿verdad? Que muchas veces oyente o poíntesi, porque no se puede leer la Biblia así como está y después decir, bueno, ¿por qué dice aquí? ¿Por qué está escrito? No, hay que entender bien, por eso el explicatio terminorum, ya entendean, para eso es la exégesis, en síntesis, para eso es un estudio, lo que estamos haciendo nosotros. Vamos a procurar hacer un estudio serio, vamos a procurar entrar verdaderamente, porque si no, confundimos a la gente y nos quedamos otra vez simplemente en la famosa religión primitiva, ¿verdad? O sea, eso que se le llamaba dentro de los estudios bíblicos y dentro de la teología, la religión baja se le decía eso, ¿verdad? O sea, más bien por el sentimiento, por lo que yo siento, lo que me dice, lo que yo opino. No, vean, ahí. Hay que ir siempre, ¿verdad?, en la congruencia de estos elementos del sentimiento con la razón. Recordemos lo que Pedro nos dice en su carta. Ustedes tienen que dar razón de lo que están creyendo, razón de lo que están diciendo. O sea, tienen que demostrarlo. ¿Por qué? Y porque estos son elementos que se escriben dentro de un contexto teológico, dentro de un contexto de la historia del hombre. Y entonces, si nosotros estamos dentro de este contexto de la historia, es importante que también nosotros entendamos que la acción de Dios se va realizando en nuestra propia existencia, en nuestra propia historia, en el día a día. Es allí entonces donde Dios, ¿verdad?, nos está hablando. Bueno, y entonces aquí estamos encontrando a un juez escatológico. Ahí encontrábamos la palabra escatón. Y la palabra escatón en una historia lineal, en la historia lineal de nuestra vida, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es la irrupción de Dios en nuestra existencia. Entonces, cuando hablamos de un juez, el juicio que se hace, quiere decir que Dios de repente entra
Dios entonces interviene en la historia de la humanidad, en la historia del hombre, en nuestra historia. Y cuando Dios entra en tu historia, entonces es ahí donde se realiza el juicio. Ahí se realiza entonces este juicio escatológico, escatón, de la presencia, de una irrupción de Dios. Vamos a poner algunos ejemplos más sencillos para que ustedes me puedan comprender bien lo que estamos diciendo. Por ejemplo, ¿cuándo se realiza ese juicio escatológico, por ejemplo, con San Pablo? San Pablo que estaba persiguiendo a los cristianos. San Pablo que iba detrás entonces de los cristianos y los mandaba a encarcelar. Iba con la carta hacia Damasco, ¿se acuerdan? Y ahí sucede un escatón para San Pablo. Dice que ve una luz de repente. Capítulo 9, lean, Hechos de los Apóstoles. Vea la escatón y la irrupción de Dios. Y ese es el juicio escatológico. Nosotros muchas veces pensamos, ¿verdad? Por influencia protestante, ¿verdad? Porque estas cosas, si uno no sabe, entonces opointe y dice cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, el juicio escatológico verdaderamente, así como los evangelios, ¿verdad? Todos los evangelios en realidad, pero ahora estamos mirando de una manera muy especial a San Mateo, hace con la presencia de Jesús. Es Jesús entonces el que con su presencia ahora me está llamando y me está diciendo, bueno, va, ese era el área poreina, va, el área po, pendere ya po, hoy ponate no iba. Y de acuerdo a eso, entonces vos vas a comenzar a actuar. Entonces, pues ven, porque tu policía, tu conciencia ya te está diciendo cómo vos estás actuando. Vos no necesitas entonces que nadie venga y te diga, ¿verdad?, lo que vos tenés que hacer. Porque todo lo que se predica, todo lo que se anuncia, ¿se acuerdan cuando también Pablo dice, ustedes conocen, ustedes aprendieron eso, Hechos de los Apóstoles, incluso cuando Felipe acompaña a este eunuco? ¿Cómo yo puedo conocer? Dice, si nadie me explica. Entonces, ¿cuál es la función en todo caso del predicador, del apóstol, de ese seguidor de Jesús? En todo caso, de presentar, de anunciar y de decir que en este momento el Señor está en medio de nosotros y entonces nos está diciendo cómo tenemos que actuar. Pero después en el fondo, cuando vos escuches, vas a ser vos el que te sientas ante este escatón, o sea, ante la presencia del Señor, te sientas tocado y llamado por Dios para que tomes una decisión y para que puedas cambiar. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, ñande yarañe dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección ñande yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande yarañe. Por el año de la Eucaristía, ñande yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés.
ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida, cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Aunque la noche sea oscura, te adoro. Aferrada a tus palabras, te adoro. Porque sé que a mi lado siempre estás. Te adoro.
las penas y alegrías te adoro. Por el resto de mis días te adoro. Y aunque el viento sople fuerte, me acerco más a ti. Y es que nací para adorarte, para cantar que tu grandeza es más fuerte que mis miedos. Nací para tomar de tu mano y soñar. Sé que contigo nada me faltará. Te adoro, aunque la noche sea oscura. Te adoro, aferrada a tus palabras. Te adoro, porque sé que a mi lado siempre estás. Te adoro en las penas y alegrías. Te adoro por el resto de mis días. Te adoro. Y aunque el viento sople fuerte, me acerco más a ti. Y es que nací para adorarte, para cantar que tu grandeza es más fuerte que mis miedos. Nací para tomar de tu mano y soñar. Sé que contigo nada me faltará. Toda mi adoración es para ti. Toda mi adoración. Toda mi adoración es para ti. Toda mi adoración. Y es que nací para adorarte, para cantar que tu grandeza es más fuerte que mis miedos. Nací para tomar de tu mano y soñar. Sé que contigo nada me faltará. Sé que contigo nada me faltará. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos haciendo esta recapitulación sobre la teología de San Mateo. Hablamos de los planos de la obra del Cristo. El segundo elemento que estamos teniendo como una síntesis, ¿verdad?, de lo pedagógico. San Mateo nos quiere enseñar sobre este aspecto del fundamento de la iglesia. ¿Qué quiere decir fundamento de la iglesia? Significa que justamente el Evangelio se está escribiendo para una comunidad. La Biblia se escribe para el Atuazú. No es ese famoso, como dicen, ¿verdad?, los protestantes, yo me confieso con Dios, yo, y Dios, yo. Dai por la yo. Con la Biblia. La Biblia es un libro de comunidad, de eclesia. Entonces, si nosotros nos hacemos sectarios, evidentemente que no estamos ni siendo cristianos. Les voy a decir en serio, no somos ni cristianos. Ustedes saben que esto era uno de los primeros elementos heréticos en las comunidades cristianas, justamente. Lean 1 San Juan y ahí se van a dar cuenta enseguida, ¿verdad? Ahí se van a dar cuenta, pero hay que leer entonces
con seriedad y con estudios profundos, ¿verdad? Desde un contexto histórico que se va presentando. Ahí recién nosotros vamos a entender lo que significa verdaderamente la comunidad como tal y lo que significa el euangelio, es decir, la buena noticia, es decir, qué es lo que Dios nos revela en la persona de Jesucristo. Y desde ahí vamos a entender bien entonces lo que es la iglesia, ¿verdad? El asunto es que muchas veces nosotros nos quedamos al hablar de iglesia como una institución. Entonces pensamos en el Papa, pensamos en los obispos, pensamos en los sacerdotes, pensamos no sé en qué cosa. Pensamos en el edificio. No, es mucho más que eso. El evangelio de iglesia es de la humanidad como tal. Y es ahí donde tenemos que apuntar. Bueno, y lo otro, padre, ¿y qué es entonces eso del Papa y los obispos? Esa es una estructura que necesita toda comunidad para poder organizarse. Así de sencillo. Como decimos, nosotros somos paraguayos. ¿Pero qué quiere decir paraguayos? Paraguayos es que cada uno hace lo que quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Y no, porque necesitamos en un momento una organización política, es decir, alguien que vaya rigiendo normas. Después ya están las cámaras, los congresos, es decir, cómo va a funcionar este país, cómo va a funcionar esta eclesia, cómo va a funcionar este grupo humano, buscando ¿qué cosa? La dignidad de la persona. ¿Se dan cuenta que siempre los elementos son los mismos? Es decir, la dignidad de la persona, tanto a nivel civil también es lo mismo en la cuestión política, ¿se dan cuenta? Entonces, esto también ya es un llamado de atención para nosotros, ¿verdad? Porque hay que ver si en la cuestión política nosotros nos preocupamos verdaderamente de la gente, como dicen por ahí, ¿verdad? De la gente, o nos aprovechamos de la gente, ¿verdad? Entonces, iglesia es estar a favor de buscar la comunidad, el funcionamiento positivo, el elemento fundamental entonces de la convivencia humana. Eso es lo que en síntesis recapitula aquí el Evangelio de San Mateo. Una cosa espectacular. Y el segundo elemento, porque el primero era ese llamado, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos nosotros de un Cristo como juez escatológico, su presencia ya es para nosotros una interpelación y nosotros decimos cómo nos estamos comportando. La presencia del Cristo ya es para nosotros ese juez. Así de sencillo. No hace falta que Él venga y te diga, porque vos ya te das cuenta si estás haciendo bien o estás haciendo mal, porque Él te interpela con su presencia. Lo segundo, es también una interpelación, ¿verdad? Al final de cuentas. ¿Por qué? Y porque se está presentando como el fundamento de la iglesia. Y ahora entonces la interpelación va a ser, ¿nosotros nos preocupamos verdaderamente de la comunidad o simplemente nos estamos preocupando de nuestros intereses? Y aquí está. Y cuando hablamos de nuestros intereses, no estamos hablando solamente de una cuestión del interés económico, de tu bolsillo, etcétera, etcétera, tu enriquecimiento ilícito o otras cosas más. No estamos hablando simplemente, porque también eso entra, pero es una partecita nomás. Cuando estamos hablando del fundamento de la iglesia, estamos hablando de la convivencia, de la comunidad como tal, que se preocupa de la humanidad, de la comunidad. Y por eso todos esos milagros, ¿se acuerdan?, que Jesús realiza. En esos milagros encontramos la intervención de una comunidad a favor de ese que está enfermo. Es la comunidad la que se preocupa, un paralítico, bueno, ¿quiénes vienen? Vienen, entonces, y ahí todos se acuerdan de la cuestión simbólica, los números, qué quiere decir comunidad, el 2, el 4, en fin, muchas cosas muy interesantes. Ahora no voy a volver a entrar en esos detalles, pero les quiero simplemente hacer recordar que estos elementos son los fundamentales dentro de una teología, ¿verdad? En este caso, que nosotros tenemos aquí como recapitulación del Evangelio de San Mateo, porque peala San Mateo y anden boesea. Bueno, aquí vamos a mirar un poquitito más. Todos tienen un orden y un sentido, ¿viste? Un orden y un sentido comunitario, ¿se entienden? ¿Verdad? De comunidad, de eclesia. Pero al fondo solo existe una que sea decisiva. En la comunidad solamente entonces una que sea decisiva. Se llama iglesia. Esta es la decisiva. Todos estamos llamados a una conversión personal, muy bien,
me voy a convertir, qué es lo que tengo que hacer. Pero siempre mi conversión va a ser una conversión, siempre todo al final nos lleva a lo mismo. Esa conversión es para que yo esté al servicio de ¿quién? De mis hermanos, de mi comunidad, de mi iglesia. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos de ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios.
Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio, porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio, porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos hermanos, iniciamos esta jornada en este día tan importante, tan especial también para nuestra Iglesia, en que recordamos uno de los santos grandes de la Iglesia, a quien también nosotros pedimos, rezamos por su intercesión, porque los santos son personas como nosotros que verdaderamente vivieron auténticamente el seguimiento de Jesús. San Cayetano, 7 de agosto. Pan y trabajo. Hopeala ñandiñeco te me imagina lleva. Peñan de ogapu penguana, peñan de familia penguana, peñan de netame penguana, anila oivela boriajú, ñande apuitebe. Ya yeruremiu peñan de yara, peñan de mombarete mijangua, ya huereco, peñeco temeba. Vamos a escuchar lo que hoy el Señor nos propone a través de la palabra. Estamos leyendo del libro del Deuteronomio, capítulo 6, del 4 al 13. Amarás al Señor tu Dios, nos dice hoy la palabra del Señor. Habló Moisés al pueblo y le dijo: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo. Serán en tu frente una señal, las escribirás en las columnas y en las puertas de tu casa. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que juró a tus padres, entonces que te había de dar con ciudades grandes y ricas que tú no has construido. Y así sigue la palabra del Señor, el libro del Deuteronomio, la promesa del Señor. Pero sobre todo ante esta promesa, una respuesta nuestra. Deuteronomio, segunda ley, significa esta segunda oportunidad, segunda posibilidad, porque pejo guria lleva al exilio, perde paite guria lleva. Entonces, ahora, con esta nueva oportunidad que el Señor Deuteronomos, con esta segunda ley, ustedes verdaderamente van a vivir como hijos auténticos, como seguidores auténticos del Señor. Y por eso nos pone la regla de oro: amarás al Señor sobre todas las cosas, porque Dios es el único. Y como consecuencia, Ñajandujagüey ya lleva en este libro, nos dice, todo ese amor que viene a continuación es porque nosotros amamos verdaderamente a Dios. El amor al prójimo
es la consecuencia directa de un amor sincero y de un encuentro personal con el Señor. Pidamos esta gracia hoy para nosotros. Amemos a Dios sobre todas las cosas y amemos a nuestros hermanos como Dios nos pide. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, quiero estar en tu presencia. Amado Jesús, toma mi vida como una ofrenda. Amado Jesús, en tu casa quiero habitar. Amado Jesús, te entrego todo lo que soy. Amado Jesús, quiero estar en tu presencia. Amado Jesús, toma mi vida como una ofrenda. Amado Jesús, en tu casa quiero habitar. Amado Jesús, te entrego todo lo que soy. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recíbeme, toma mi vida. Recíbeme, toma mi ser. Recíbeme, te pertenezco. Escóndeme en tu corazón, amado Jesús. Escóndeme en tu corazón, amado Jesús. Escóndeme en tu corazón, amado Jesús. Y seguimos, queridos hermanos, con nuestro estudio bíblico de todos los días, Ñande Yarañe, en Nuevo Testamento. Y estamos mirando y hacemos una recapitulación del Evangelio de San Mateo. Qué hermoso es lo que estamos encontrando aquí como recapitulación del Evangelio de San Mateo. Vamos a mirar enseguida
lo que nos está diciendo con este tercer elemento, que es el Cristo que ha revelado la ley de salvación. Nosotros concluíamos en el bloque anterior diciendo que Cristo ha mostrado la ley de la verdad. Cristo ha mostrado la ley de la verdad. Es la verdad. Es una ley que se enraiza en el Antiguo Testamento y lo desborda. ¿Por qué? Y porque desde el Antiguo Testamento vamos entendiendo las propuestas de Dios para con el hombre. Con la presencia ya y la realización y planificación en el Nuevo Testamento, ciertamente que todo esto entonces desborda, es decir, va mucho más allá. La presencia de un Dios que nos libera y que nos encamina hacia nuestra propia realización. Es una ley que se enraiza en el Antiguo Testamento y lo desborda. Es una gracia en que los hombres se les hace posible desde el mundo una manera de actuar que corresponde al reino. Una manera nueva, por lo tanto, de actuar que corresponde al mundo. Nosotros estamos dentro del mundo y entonces la acción de Dios, la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios nos hace actuar dentro del mundo. Nosotros no es que porque le tenemos a Dios vamos a actuar en la estratosfera o vamos a actuar no sé dónde. Por eso es que otra, hasta incluso yo diría herejía, ¿verdad? Porque el asunto es que si no explicamos los términos, la explicatio terminorum, ya a la taube, y eso es lo peor, ¿verdad? Ustedes saben que una frase justamente de feliz memoria de esta persona, ¿verdad? Que decía justamente, católico ignorante, futuro protestante. Así mismo decía. ¿Por qué? Y porque justamente cuando nosotros no entendemos los elementos fundamentales que hacen que se forme esta ley de Cristo, que viene desde una reflexión de la comunidad, entonces hace que nosotros pensemos que todo viene desde afuera, ¿verdad? Y entonces estamos allí simplemente pensando no sé dónde y hacemos que cada uno pueda vivir como quiera, ¿verdad? Entonces hacemos que cada uno vaya creando y organizando su propia iglesia. Pero en realidad no sería una iglesia, porque la iglesia de por sí, la característica de toda iglesia es el universalismo. El universalismo, es decir, el catolicismo. Porque católico quiere decir universal. De por sí es entonces entrar en comunión. Este es el elemento, no podemos ser sectarios. Y se dan cuenta, entonces si ahí ya comenzamos, quiere decir que el mismo inicio ya está viciado. El mismo inicio, ya de origen ya de origen entonces tiene problema acá, problema de fábrica, ya de con otros lenguajes. Nosotros decíamos aquí que es una gracia en que a los hombres se les hace posible desde el mundo la manera de actuar que corresponde al reino. La forma de actuar que corresponde al reino. El reino de Dios, es decir, la realización y la planificación del hombre. Tales son los planos decisivos de la obra de Jesús, el Cristo. Ese despliegue no es algo puramente accidental. Llega hasta el mismo ser de los humanos. Llega hasta el mismo ser de los humanos. No es entonces algo accidental, sino que va mucho más allá. Cristo es el fin y es el principio. Está en la iglesia y en aquellos que practican la exigencia del amor que nos presenta. Entonces, su presencia, la revelación que se hará, está en la iglesia y en aquellos que practican la exigencia del amor que nos presenta. ¿Por qué se está hablando aquí de la iglesia? La iglesia como institución ciertamente tiene un significado diferente, pero que hace parte de la gran iglesia, porque la iglesia jerarquía, la iglesia jerárquica, la iglesia institución es simplemente un elemento dentro de la gran catolicidad, es decir, de la gran universalidad, hacia donde tiende el Evangelio. El Evangelio, según Pablo, no viene simplemente para una secta, no viene simplemente para los judíos,
Pablo los abre a todos, a los gentiles, a los paganos. Pero eso no quiere decir después anarquía. Va a decir la anarquía. Anarquía dice cada uno y coñacane, a cada uno ya polo ya posea. No, andas a ella. No es entonces universalismo no quiere decir que es para todos y cada uno hace lo que quiere. No, sino que aquí nosotros encontramos esta unidad dentro de una institución o dentro de aquellos que en un momento histórico tienen que dirigir la historia de la iglesia, tienen que dirigir el camino de la iglesia. Y eso es lo que nosotros, ¿verdad?, vamos encontrando aquí. Y esto es entonces lo que se nos va presentando a nosotros. Ese despliegue no es algo puramente accidental. Llega hasta el mismo ser de los humanos. Esta es la propuesta. Llega hasta el mismo ser. ¿Verdad? Llega entonces a lo profundo, al caracú, a la esencia, ¿verdad?, del hombre como tal, de la persona como tal. Así es que, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia también para nosotros y vamos a seguir reflexionando. Vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico, el Cristo que ha revelado la ley de salvación, elemento esencial, fundamental de la propuesta de San Mateo. Y nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más en Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.